Buen día a todos. Les damos nuevamente la bienvenida a los Grand Rounds del Hospital de Clínicas. Hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Fernando Marchand, que es un amigo de Santiago de Chile. Él ha sido uno de los pioneros en la endurología latinoamericana y lidera el área de la endurología en Chile. Ha sido el editor del manual de endurología que realizaron en Chile con la colaboración de toda la sociedad chilena en el año 2016, que es un instrumento docente realmente muy importante. En este momento se desempeña como vicepresidente de la Sociedad Chilena de Urología y desarrolla toda la actividad académica en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ha tenido un amplio desempeño docente y de investigación, y para nosotros es hoy un gran privilegio contar con Fernando, porque él viene también haciendo un trabajo pionero en el área de la endourología, en algo bastante disruptivo, que es el tema que va a tratar, el uso de los láseres de alto poder para poder tratar piedras que antes tenían otros medios físicos de litotricia, y también por un abordaje mínimamente invasivo que tiene que ver con la disminución de diámetros. Con su vasta experiencia nos va a poner al día dónde estamos hoy y cuántas más posibilidades se ofrece a partir de la tecnología y el entrenamiento para resolver este tipo de problemas. Fernando, para nosotros es realmente un honor, es un privilegio contar contigo. Te damos la bienvenida, estamos ávidos de disfrutar de tu charla y sé que vamos a aprender mucho. Muchísimas gracias. Hola Norberto, hola a todos los que nos escuchan. Primero que todo, bueno, agradecer la invitación. Para mí, de verdad que es un honor estar acá en la reunión clínica de ustedes, en el Hospital de Clínicas, que es, la verdad es que también es el origen de la endurología en Argentina. Norberto, para mí es un ícono de la endurología y que me hayas invitado realmente a hablar de endurología a tu clínica, para mí de verdad es impresionante. Así que muchas gracias. Espero en 25 minutos poder hablar de un tema que para mí es interesante y que creo que podría romper algunos paradigmas con respecto a la endurología que nosotros habitualmente estamos viviendo. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Ahí parece que... Sí, ahí sí se ve, ¿no? Voy a volver al inicio. Bien. ¿Sí? ¿Se ve, Norberto? Estamos ok, Perfecto, ¿no? Bien, perfectamente. bien. Bueno, primero, bueno, agradecerles nuevamente la invitación. Norberto me pidió que hablara, me dio la suerte de hablar de lo que yo quisiera. Me dijo, bueno, expláyate, tú verás lo que tú quieres. Así que voy a contarles un poco lo que hemos estado desarrollando en el último tiempo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en la Clínica Las Condes con respecto a la cirugía percutánea. No tengo conflictos de interés con respecto al tema. Algunas cosas así como bien de historia, recordarles que la nefrolitectomía percutánea por ahí fue creada en los 80, fue creada fundamentalmente para la litiasis de gran volumen. Ahí tenemos los grandes próceres entre Smith, Segura, Alken, que se pelean quién es el que inventó qué cosa, ahí están ahí entre los tres, pero los tres son los más importantes probablemente. Cada uno puso lo suyo para crear esta técnica que hasta el día de hoy no ha cambiado mucho, o está cambiando recientemente después de casi 30, 40 años. Y los tractos que nos enseñaron ellos para poder ingresar al riñón, nos dijeron y nos enseñaron que debían ser tractos por lo menos de 26 a 30 French. Hay un tema ahí para poder extraer las piedras, porque necesitábamos un espacio para poder poner una pinza especial y sacarla, y eventualmente también tener una baja presión dentro del riñón, por el susto que siempre hemos tenido los endurólogos de justamente la sepsis de foco urinario producto de la alta presión dentro del riñón. Los urólogos infantiles también tienen cálculos, tienen menos que nosotros, pero
Jackman ya en el año 98 estaba en un hospital que tenía bastantes de estos pacientes y no encontraba una buena solución. Así que él, bueno, no podía poner un tracto de 26-30 French en un niño, así que decidió tratar con tractos más pequeños y lo hizo con una ureteroscopía rígida, con un ureteroscopio pequeño rígido, y así nace la primera mini PERC. Así que yo básicamente voy a hablar de este tema junto con la forma de litotripsia que tiene la mini PERC, que por añadidura tienen que ser láseres. Es más difícil hacerlo con litotripsia neumática. ¿Y cuáles son las ventajas de esta técnica? Hay algunos temores que creo que vale la pena tocar y desmentir un poco. ¿Cuál es la implementación ideal y qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué tipos de láseres pueden ser útiles para este tipo de técnica? Y algunas pequeñas recomendaciones finales. Si ustedes ingresan a la literatura, van a encontrar distintas definiciones de mini PERC. La mayoría, muchas de ellas de la literatura están asociadas a papers que son chinos, pero podríamos decir que en general, o el consenso mundial es que la mini PERC es para tractos menores de 20 French, ¿sí? Hasta 13, 14. De ahí vienen una serie de definiciones de distintas, la super mini PERC, la ultra mini PERC, y bueno, cada uno va queriendo tener su pedazo de pastel, ¿no? De implementar una técnica que en el fondo es menos de 20 French tener un trayecto, y en mi experiencia personal creo que hacer trayectos de entre 20 o 18 hasta 14 es lo que facilita la técnica. Yo menos de eso hemos intentado nosotros, pero realmente no nos ha resultado tan bien o tan cómodo. Puede ser que pues, nosotros no hayamos implementado bien la técnica, pero en este ambiente de mini percutánea, realmente lo que nos ha resultado más cómodo de trabajar ha sido entre 20 y 14 French. Y el esquema que tienen al lado, básicamente, es como para explicarles, y lo vamos a ver en un video más adelante, cuál es la gran gracia y que rompe un paradigma que es tremendamente importante en la endurología, el efecto Venturi, que básicamente es generar una corriente, un flujo que ingresa al riñón a una alta potencia, con un flujo, una velocidad importante. Este choca en la pelvis renal o en el riñón, donde está, y este genera un flujo contrario. Y al generar un flujo contrario, si le puedes poner succión o no, dependiendo de lo que tú quieras, hace que los fragmentos ingresen, tal cual como ven ustedes en el esquema, ingresen al nefroscopio, perdón, a la camisa, y ustedes al retirar el nefroscopio, ese fragmento por este flujo que se genera, salen. O ingresan a la vaina metálica de Amplatz para que tú puedas hacer litotripsia dentro de la vaina. Pero para esto es fundamental que tú tengas un flujo muy alto y por lo tanto las bolsas de 3 litros que nosotros utilizamos acá de suero fisiológico las ponemos a una altura que casi cerca del techo. Y entonces eso es una de las cosas que realmente está absolutamente contraindicada cuando yo aprendí la nefrolitectomía percutánea. Nos decían que no más allá de 60 centímetros, 70 centímetros desde la base de la mesa para no tener una presión muy importante dentro del riñón. Y eso es uno de los paradigmas que realmente se rompe con este esquema. Se dijo que podía haber más sepsis y yo les voy a demostrar de forma categórica que la verdad es que no cambia mucho las complicaciones. Ahora, ¿por qué enredarnos un poco si Arthur Smith y Peter Alken nos dejaron una perfecta herramienta para tratar cálculos de volumen mediano alto? Es porque hay que minimizar el trauma renal. Y yo quiero recordarles este esquema antiguo. Hay que recordar que la nefrolitectomía percutánea es un trauma renal. Nosotros hay una agresión al riñón que se debe manejar como manejamos un trauma renal habitual, y es un trauma renal tipo 4, es un trauma renal que en el fondo llega hasta al nivel colector, y que tiene ciertos riesgos. Nosotros lo hacemos en pabellón, con el paciente anestesiado, puncionamos la papila probablemente, pero sigue siendo un hoyo dentro del riñón, y por eso en la medida que vayamos disminuyendo
el tamaño de este orificio que nosotros estamos generando, estamos haciendo menos daño, tenemos riesgo de sangrado y es súper lógico de pensar. Sin embargo, no tenemos que sacrificar complicaciones y no hay que sacrificar el ansiado stone free, ¿no? Así que nosotros nos queremos cambiar de una cosa de ese estilo, de estándar, a una cosa algo más puntual, pero que probablemente puede ser igual de efectivo, ¿ah? Una mini perk entre 15 y 18. Ahora, quiero mostrarles algunas cosas que son ventajas de la técnica. Este es un trabajo de una revista muy prestigiosa, es probablemente la que tiene número de impacto más alto en el ambiente urológico, ¿no? El European Urology. Y esta es una revisión sistemática de múltiples trayectos y cuáles son sus complicaciones. Y compararon varios trabajos, hicieron un análisis de más de 150 trabajos y se quedaron más o menos como con 18 trabajos finalmente. Estos son bien concienzudos los estudios que hacen en el European Urology. Y aquí ustedes pueden ver el forest plot que tiene que ver con respecto a la caída de la hemoglobina, ¿ah? Y las transfusiones. Y hacia un lado, como ustedes pueden ver ahí, está la mini PERC y al otro lado está la nefrolectectomía estándar. Y es evidente que con respecto a la caída de hemoglobina en estos dos trabajos que se tocó el tema y que fueron bien evaluados, siempre la caída de hemoglobina tiene una amplia significancia. De hecho, no pasan ni siquiera por el cero, no alcanzan a pasar por el cero, igual que en este trabajo con respecto a las transfusiones, en dos trabajos. Entonces, es evidente que si yo hago un orificio más pequeño, mi riesgo de sangrado es menor, mi riesgo y no solo eso, de transfusiones, sino que también las consecuencias que deja, porque cuando hay un sangrado importante, hay una caída de hematocrito importante, es probable que tú tengas que hacer un tratamiento de eso y eventualmente con nuestros amigos radiólogos intervencionales embolizar la arteria que está sangrando o posteriormente, si es que hay algún tipo de malformación vascular, también tratarla. Entonces, eh, es evidente que nos ayuda, hay una ventaja en la técnica cuando nosotros miniaturizamos los trayectos. Ahora, si vamos un poco más allá, este es otro trabajo de la European Urology en que compara la nefrolitectomía percutánea con la ureteroscopía intrarrenal retrógrada, que es el gran competidor de la mini PERC. No estamos hablando del estándar porque el estándar se va de este grupo, pero la gran espacio que quiero pelear o discutir es la ureteroscopía flexible, ¿no? Y si ustedes pueden ver, nuevamente en el forest plot, aquí hay varios trabajos, y ustedes pueden ver que, claro, es evidente que si yo no hago un orificio en el riñón, las complicaciones siempre van a estar a favor de la ureteroscopía flexible. No, eso no, es imposible, pero tampoco son diferencias tan significativas y muchas de ellas pasan por el 1, acá al medio, y por lo tanto pueden ser discutibles. Ahora, si uno analiza este trabajo un poquito más fino y ve esos tres trabajos, que son los que justamente, si bien, y les vuelvo a insistir, pasan por el medio, pero hay una tendencia a favorecer la percutánea. Son trabajos de doctores que nosotros conocemos, varios de ellos, Sabini es súper conocido en la literatura, y la gracia de esto es que, en definitiva, estos doctores, en este caso en particular, utilizaron trayectos entre 16 y 20 French, o sea, ellos utilizaron mini PERC. Entonces, cuando uno compara la nefrolitectomía miniaturizada de 16 a 20 French con la ureteroscopía flexible, bueno, ahí los números se acercan mucho más. Les insisto, yo no quiero decirles que es igual que una ureteroscopia flexible. Es imposible decir que cuando yo hago un orificio tiene la misma cantidad de complicaciones que cuando no lo hago y utilizo vías naturales. Pero se acercan bastante y a lo mejor la efectividad es un poco mejor. Muchos de nosotros nos hemos envuelto en ureteroscopía flexible. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que cuando llevan una hora y media de trabajo en ureteroscopia flexible se arrepienten de no haberle hecho una nefrolitectomía percutánea? Eso es un hecho. O sea, yo sabía que tenía que hacerle una nefrolitectomía percutánea a este paciente y hubiera terminado hace una hora, estaríamos tranquilos en la casa sin ningún problema. Entonces, hay que pensarlo bien, no hay diferencia significativa. Yo no quiero decirles cuál es el tamaño, eso lo tiene que buscar cada uno, pero uno en la medida que se va poniendo cómodo con la técnica va estirando un poquito más el chicle, decimos acá en Chile. Otra de las ventajas de la técnica es con respecto al tubeless, ¿ah? En general, casi el 100% de los pacientes con mini PERC, esos en todas las series, son tubeless. Y en el fondo puede ser un doble J, un catéter externalizado, un interno-externo que le llamamos nosotros.
Y nosotros hicimos un trabajo hace un tiempo atrás que lo publicamos en Urolitiasis y hablamos de qué pasaba con la nefrostomía y con el interno-externo, si es que nos daba alguna ventaja. Y la verdad es que para nosotros fue un hallazgo, porque pensamos que los pacientes, por tener la vía urinaria más descomprimida con la nefrostomía, les iba a doler menos, pero sin embargo encontramos que les dolía mucho más, que las estadías operatorias eran mayores, y por lo tanto incluso caía un poco más el hematocrito. Así que empezamos a hacer tuples, ¿no? Esto es un trabajo que lo hicimos el año 2014, 2015, que nos daba un poco de susto y quisimos ver cómo nos iba, y nosotros lo hicimos con 24 French, que no es estándar, no alcanza a ser mini PERC, y en ese sentido, cuando nos bajamos un poco a mini PERC, dijimos, bueno, si con 24 estábamos haciendo tuples, ni hablar, mini PERC tiene que caer en este grupo, y hasta ahora, de los ciento y algo pacientes que tenemos hechas con mini PERC, tabulados, ninguno ha ido con nefrostomía. Todos van con tuples y no hemos tenido complicaciones hemorrágicas importantes. Así que la mini PERC es igual a tuples para nosotros. Ahora, está clara las ventajas, pero hay algunos detractores de la técnica y hay algunos sustos. Yo lo puedo entender un poco, que la mini PERC puede tener un menor stone free, porque uno ve mejor con una estándar, el nefroscopio es robusto, tiene una buena óptica, uno puede tener una buena irrigación y por lo tanto ver mejor los fragmentos. El tiempo operatorio es mayor y para los endurólogos el tiempo operatorio, perdón, es vital porque significa sepsis de foco urinario. Hay mayor presión intrarrenal y daño renal y además sepsis, vuelvo a repetirlo. Entonces quiero mostrarle algunas cosas con respecto a eso. Este es un trabajo del World Journal of Urology, es un trabajo que compara cálculos entre 15 y 30 milímetros. En general, hasta 20 milímetros es la competencia con la ureteroscopía flexible, sin embargo, en 30 ya queda un poco grande para la ureteroscopía flexible, hay algunos que sí lo hacen. Y entonces, un poco para compararla con la nefrolitectomía estándar. Y bueno, acá están los trayectos utilizados, sucedió 22-24 para la estándar, para los tractos, digamos, de mini PERC 16 a 17, estos, si mal no recuerdo, usaron un nefroscopio Storz. Y la verdad es que lo primero es el tiempo operatorio. En este caso, que es una buena cantidad de pacientes, son 120 pacientes en las dos ramas, 60 y 60 aproximadamente. Y el tiempo es similar, estamos hablando del tiempo desde que ingresamos, no el tiempo en que hacemos la punción o el trayecto, sino que desde que empezamos a realizar la litotripsia con láser o con litotripsia neumática. El tiempo de fluoroscopía fue más o menos similar, y lo que llama la atención en este trabajo, que a mí me parece, después de haber leído varios, que es el que está mejor diseñado y parece ser bastante serio, es que el estatus de stone free para cálculos que son considerados fáciles, ¿no? Dentro de una nefrolectomía percutánea, piélico de 3 centímetros, sin ninguna arista coraliforme, hay un 90% para los dos, sin diferencia significativa. No quiero decir con esto que es uno mejor que otro, sino que son iguales. Así que la verdad que para este tipo de cálculos que muchas veces uno pensaría hacerle una estándar, a lo mejor es bueno hacer una mini PERC y tenerla considerada dentro del armamento terapéutico del endurólogo. Otro temor de la técnica dice relación con la presión. Hay un trabajo publicado por Manoj Monga hace como unos 8 años, 7 años atrás, que él demostró del laboratorio que la presión de la mini PERC era absolutamente superior a la de una estándar, y por eso él es uno de los detractores de la mini PERC. Cuando tú le preguntas, él no prefiere hacerla. Y bueno, yo quise ir un poquito más allá buscando algo más, porque me pareció bueno el trabajo, pero tal vez no tan claro con respecto a las presiones. Y dentro de las cosas que encontré, este es un trabajo alemán, y está diseñado, o sea, la idea se lo plantearon los urólogos a ingenieros hidráulicos. Entonces, el modelo que ustedes están viendo ahí lo hizo un ingeniero hidráulico y ellos midieron las presiones con respecto. Y hicieron 3 modelos que ustedes pueden ver. Hay un modelo abierto donde ponen el nefroscopio y miden las presiones sin explicarles. Hay un modelo cerrado porque dicen, bueno, la cavidad renal es cerrada, así que en el fondo veamos cómo andan las presiones con el flujo. Acá está la bomba de irrigación.
con respecto a un sistema cerrado de presión, y finalmente fueron a probar los modelos porcinos. Esto hago un homenaje a Norberto. Norberto me enseñó que el modelo, que los chanchitos de 50 kilos eran muy similares el riñón a los del ser humano, y aquí, bueno, lo demuestro, recuerdo con mucho cariño cuando asistí a su curso en Argentina. Y ellos utilizaron lo mismo, ¿eh? Y utilizaron una mini PERC para poder medir las presiones. Y bueno, quiero que se fijen un poco en ese sector. Estos son dos situaciones y modelos distintos, el modelo A y el modelo B. El modelo A abierto y el modelo B es el cerrado. Acá está mezclado el de los cerdos con el cerrado. Y cuando estemos en el modelo científico o modelo técnico abierto, las presiones cuando utilizan 27 French de Amplatz y cuando usan 18, que es la técnica de mini PERC, no hay diferencia significativa, son más o menos la misma presión. Ojo, y ahí es donde probablemente no nos sentimos tan cómodos, cuando utilizamos menores de 13 Charrier o French. Ahí las presiones sí son altas. Ahí hay que tener cuidado, si bien clínicamente no se ha demostrado que las super mini PERC, las ultra mini PERC, tienen mayores complicaciones, sí hay presiones más altas científicamente demostradas y bueno, eso puede ser un riesgo para nuestros pacientes. Esto es el modelo abierto, pero si ustedes ven en el modelo cerrado, exactamente lo mismo. Tenemos presiones que no superan los 15 milímetros de mercurio, lo cual es absolutamente normal para o más que normal, protege al riñón del flujo retrógrado y por lo tanto el daño renal y de la sepsis de foco urinario que tanto nos molesta. Así que cuando hay gente que comenta que hay mayor presión, la verdad es que todavía yo no he encontrado eso. Es un gran flujo el que entra porque tienen alto suero, pero también es un gran flujo el que sale, porque la diferencia que hay entre el nefroscopio, que es de 12, y nosotros usamos un 18, son 6 French. Así que hay bastante salida de líquido y eso permite evidentemente que no haya una presión, y estos ingenieros hidráulicos lo demostraron de una forma bastante limpia y clara, a mi entender. Así que no hay diferencia de presión entre uno y otro. ¿Qué necesitas para hacer una mini PERC? Bueno, mira, esto es un video casero, estoy en mi casa. Necesitas un nefroscopio, que es en el caso nuestro, ese es Wolf, puede ser Storz también, que son los que mayormente están a nivel mundial. Necesitas una vaina, un Amplatz, perdón, metálico. Nosotros usamos el de 18-16 y necesitas el dilatador metálico de One Shot. Entonces, la verdad es que instalas tu guía con la aguja, pones, digamos, un dilatador plástico que habitualmente nosotros tenemos reesterilizado, no tenemos que abrir uno nuevo de 10 French, y posteriormente a eso, simplemente el one shot de metálico que llega y se instala la vaina y no necesitas nada más. Para nosotros los costos son súper importantes en Chile y estamos con un tema importante en términos de que no nos dejan reesterilizar nada, botamos todo. Y entonces cuando botamos las vainas de acceso, botamos las guías, botamos las bombas que utilizamos para hacer uteroscopía flexible, bueno, no usamos nada. Aquí es una guía, una aguja y lo que ustedes están viendo que es reesterilizado. Entonces ahí uno se plantea muchas veces que, bueno, puede ser una alternativa útil económicamente hablando y en la huella de carbono que vamos dejando también. Hay que también considerar eso. Así que la irrigación, como les decía, a gran altura. Uno puede optar por una pinza extractora de cuerpo extraño, que la van a ver en un video más adelante. El láser de Holmium o de Thulium, ya algo vamos a conversar de eso. Y la fibra ideal es una de 550 micra. Las menores de eso, dentro del canal del mini PERC, del nefroscopio mini PERC, bailan demasiado cuando haces la litotripsia y por lo tanto pierdes un poco el target. Así que optamos por una de 550 que no ocupa de gran forma el canal y por lo tanto no pierdes mucho flujo. A veces hemos probado con 800, pero pierdes un poco el flujo y aquí el flujo es muy importante para poder ver. Así que 550 ha sido cómodo para nosotros, nos hemos ido acostumbrando.
Otro elemento que utilizamos en ocasiones, cuando tenemos, es estos dispositivos de aspiración. Yo ya les conté que basta con el Amplatz que ustedes vieron, el metálico, para poder sacar los fragmentos. Sin embargo, este elemento llamado Clear Petra, es un Amplatz diseñado con un, como ustedes pueden ver, es un elemento cerrado, en donde está la mano, está la aspiración, y ustedes ven que yo aprieto, levanto el pulgar varias veces y en el fondo lo que hago es generar aspiración, y eso permite traerme los fragmentos con mayor facilidad. Y por lo tanto reduce el tiempo operatorio, mantiene presiones más bajas, y que todavía hay preocupaciones de eso, pero la verdad de las cosas es que no lo usamos siempre porque, bueno, tiene un costo. Yo entiendo que Promedón, que es una empresa argentina, está diseñando uno parecido, así que para que ustedes estén atentos a eso. Eso es de MiniPerk. Voy a contarles un poco de algunas cosas de los láser, cosas que probablemente ustedes ya conocen. Es un resumen de lo que sabemos. El láser es un acrónimo en el fondo, que es una luz amplificada por una radiación, ¿no? Y que es un fotón. Y ese fotón finalmente es el que va a entrar a las fibras láser y va a generar la energía, ¿ah? Habitualmente se utilizan algunos elementos químicos, puede ser el holmium, puede ser el thulium. Y lo más importante de la física del láser es entender un poco la capacidad de absorción del láser a nivel del agua. Nosotros tenemos lo típico que es el láser holmium, que se absorbe y genera su mejor momento de energía, entrega energía a este nivel. Y la gracia del thulium o de la fibra de thulium, ya veremos, a veces hay una confusión con el láser de thulium, que es para próstata, que tiene o está justo diseñado, tiene su longitud de onda, coincide perfectamente con el pic de absorción al agua. Entonces, eso permite que en definitiva se le entregue una mejor energía, o entregue una mejor energía, o ocupe la propiedad física de absorción de agua mucho mejor que el láser de Holmium. Y por eso es un poquito más efectivo y podemos hacer algunos juegos con respecto a la entrega de energía. Pero básicamente es eso. Lo importante es que el Holmium está muy cerca del pic del coeficiente de absorción del agua y el thulium está en el pic, y por lo tanto son estos dos láseres. Si ustedes van y buscan el láser verde, está bastante distinto a esto. Si ustedes el láser de diodo también está bastante más alejado, y por lo tanto la energía que entrega no es la óptima como para romper una piedra. A lo mejor es buena para tejidos blandos, pero no para romper una piedra propiamente tal. Este es el holmium. Como les decía, es una luz, un elemento radiante que va a estos cristales que están copados por holmium, estos cristales de Jack que están copados por holmium, y estimula los protones saltan de un anillo a otro y se genera finalmente un fotón. Y este fotón es el que sale disparado, y dentro de esta cavidad hay dos espejos, ¿sí? Y estos dos espejos rebota el fotón millones de veces hasta que encuentran una buena cantidad cuando se hace el disparo, ocupan toda la cavidad en tal momento que finalmente empiezan a coincidir con este pequeño agujero, y este agujero es donde está la fibra de sílice, que es la fibra que utilizamos nosotros. Todas las fibras que nosotros utilizamos son de sílice. Y por ahí entran los fotones, dependiendo del ancho que tenga nuestra fibra, y finalmente se genera el disparo de energía. En eso consiste, básicamente. Entonces, una caja, para entenderlo de esta manera, del láser holmium, está perfecta y diseñada para dar energía de 30 watts. Y por eso los primeros láseres que todavía probablemente conservamos con cariño en el hospital, que son de 30 watts, estos láseres, y todavía hay muchos funcionando, son más pequeños y requieren solamente un ventilador, porque la generación, y voy a volver acá, la generación, esta energía, o en el fondo esta producción de fotones, genera una gran cantidad de calor, y por lo tanto necesitas enfriar el sistema, y eso lo haces a través
de un ventilador. El problema es que cuando quieres aumentar a 100 o a 120 watts, necesitas 4 cajas de estas. Es literal, 4 cajas de estas. Y por lo tanto ya no te sirve un ventilador y tienes que tener un sistema de refrigeración absolutamente complejo. Y por eso los láseres de alta potencia son máquinas que son de un ancho de casi 1 metro y de un alto de 1,50 m, 1,20 m, con un sistema de refrigeración complejo, y que, bueno, por lo mismo la mantención de este tipo de equipos los hace también más complejos. Y aquí es lo mismo, cuando tienes estas 4 cajas de actividad, estas lo mismo, confluyen en la fibra de sílice y finalmente tienes el disparo de la energía. ¿Qué pasa con la fibra de tulio? Este es un invento que encuentro que es genial, ¿ah? No, ellos, entiendo que fueron los rusos, ¿ah? Lo que hicieron es, eh, la fibra de tulio, uno cree que es la fibra que está, la que dispara afuera, y no es así, sigue siendo la fibra de sílice. La fibra de tulio está dentro de la máquina, y es una fibra que tiene 6 metros. Es una fibra de 6 metros que está así como el cristal de Jack que nosotros vimos que estaba cargado de holmium. Acá es la fibra en la que está cargada con thulium. Y entonces a esta fibra, en vez de aplicarle luz, ellos utilizan un láser de diodo, que son bastante más pequeños y no requieren tanta energía en términos de electricidad. Y esa energía la aplican a la fibra, que finalmente, que es una fibra de 20 micrómetros, finalmente estimula a lo largo de estos 6 metros, estimula los elementos de thulium, saltan los fotones dentro de la fibra y va directamente hacia a la conexión de la fibra de sílice, y por lo tanto es mucho más efectiva. No pierdes una gran cantidad de fotones en una caja, sino que va directamente a la fibra de sílice. Y es por eso que los láseres de holmium, como los ven ustedes ahí, robustos y grandes, necesitan una conexión industrial de energía, y los láseres de thulium necesitan solamente una conexión de pared, de la que nosotros tenemos en nuestros hogares. Y eso es una ventaja porque estas conexiones industriales, por lo menos en nuestros quirófanos, solamente tenemos una o dos en los 12 quirófanos del hospital. Y por lo tanto, solamente podemos usar esos 12 quirófanos en este láser de holmium. En cambio, si el láser de thulium lo podemos conectar donde nosotros queramos. Es una ventaja. Algunas cosas que nosotros tenemos que saber en términos de diferencia, solo para recordar. El láser del holmium tiene un rango de energía que puede llegar hasta los 6 joules, al igual que la fibra de tulio. Pero ¿cuál es la gracia? Que como el láser de thulium, de fibra de thulium, va directamente de fibra a fibra, nos permite tener una cantidad de joules mucho más pequeña. Nosotros podemos disminuir mucho más o controlar mucho más la energía que nosotros entregamos porque es muy dirigida. Acá, en el láser de holmium, tenemos muchos fotones que entran y por lo tanto es más difícil controlar eso porque tendríamos que tener fibras más pequeñas y no se puede. Y en el caso de la fibra de thulium podemos tener fibras más pequeñas porque va de fibra que va de dentro de la caja a fibras que van afuera de la caja. Entonces esto nos va a permitir hacer un juego que ya ustedes lo van intuyendo, que la pulverización probablemente acá va a ser mucho mejor, ¿no es cierto? Los rangos de pulso también son muy manejables. Acá tenemos hasta 12, un pulso largo, y sabemos ya que los pulsos largos tienen que ver con también una excelente pulverización. Entonces se va perfilando el láser de fibra de tulio como un excelente equipo para pulverizar. La frecuencia, ni hablar. Bueno, 200 Hz versus fibra de tulio de 2000. Pero esto es un poco, 2000 es un poco utópico porque no te sirven los 2000, no lo logras usar. Nosotros hemos tenido experiencias con el láser de fibra de tulio y nunca hemos logrado esto porque no vemos nada, ¿ya? Y porque se genera una distorsión que no te permite ver, así que probablemente lo máximo que hemos logrado usar son 200, 300 Hz. Y aquí hay algo interesante, el poder o los watts que logran en el láser de holmium son 120 contra 60, por lo tanto, si tú quieres tener un láser que sea de alta potencia para fragmentar, el fibra de thulium no es el láser que tú necesitas.
Estos son los modelos que han aparecido. Está el de Olympus, que fue el primero, el del medio. Después apareció el Fiber Dust, que es el que tenemos nosotros, hemos tenido la oportunidad de utilizar. Y ahora hay uno nuevo, que es el de Rocamed. Entiendo que hay otra empresa que es Lisa Laser, que es de Reolix, que tienen otro sistema de láser de Thulium, que yo no lo desconozco. Yo solamente hemos tenido la oportunidad de utilizar el de fibra de Thulium de Quanta. Este video ya lo vieron, pero es más o menos similar. Estas son las bondades de la fibra de Thulium. Acá estamos con un setting, si ustedes pueden ver, es una fibra delgada, es una fibra de 370. Estamos haciendo una mini PERC y estamos, si mal no recuerdo, aquí tenemos una cantidad de energía bajísima, estamos con 0.05 y estábamos con 170, 200 Hz. Y entonces este era un cálculo que tenía 800, 850 unidades de Hounsfield, tampoco era un cálculo tan duro. Pero si tú tienes paciencia, te permite realizar una muy buena pulverización. Todos los fragmentos van saliendo y en el fondo no tienes que sacar nada. Ahora, la diferencia, eso es lo que ustedes acaban de ver, eso es con láser de Thulium. La diferencia con el láser de Holmium salta a la vista. Acá nosotros, para el láser de Holmium, utilizamos un setting de fragmentación, porque nosotros queremos fragmentos para que salgan por el efecto Venturi. Y eso es lo que este video... Y esta piedra, acá utilizamos la fibra más gruesa, ustedes la van a ver, cambia inmediatamente, una fibra de 550. O creo que esta era de 800 incluso, y van a ver que esto es un video real, no está editado, y ustedes van a ver cómo rápidamente la piedra que nosotros estamos tratando con un setting de fragmentación se fragmenta inmediatamente, o sea, aquí estábamos usando 2,5 joules de energía, y rápidamente logramos generar fragmentos que se entran, así como ustedes pueden ver ahí, entran al Amplat. Ese es el efecto Venturi, y yo me quedo dentro del Amplat metálico y disparo. Es bien cómodo. Y en el fondo la roca o la piedra que va entrando al Amplat se va disminuyendo hasta que en algún momento me sobrepasa y sale por el Amplat hacia afuera. ¿Ah? Entonces, basta con que tú te pongas en el lugar en donde está la mayor cantidad de litiasis o de fragmentos que están en el riñón, y estos van a salir solos. Y ustedes pueden ver ahí cómo el flujo sale y los fragmentos están en la compresa. El flujo sale perfectamente, no hay un aumento de presión importante y los fragmentos van quedando, y si, bueno, puedes meter una pinza o algo si es que tú quieres, finalmente estás haciendo, en este caso fue una cirugía combinada, quieres sacar los fragmentos finales. Así que, bueno, como recomendaciones finales, yo quisiera, no quiero decirles que deben empezar a usar la mini PERC para todo, pero creo que se perfila como un excelente procedimiento endurológico, es una cosa más del armamento que nosotros utilizamos, tiene un rendimiento similar, no temerle a la nefrolectomía estándar. Para nosotros creemos que una litasis piélica o con un cáliz, un coraliforme o un pseudo coraliforme con solamente una entrada en un cáliz de hasta 30 milímetros puede ser una muy buena alternativa. Puede utilizarse también en condiciones desfavorables de un cáliz cuando la ureteroscopía flexible no es útil. Nosotros lo utilizamos mucho en cálculos coraliformes. Utilizamos un cáliz superior en un Amplat de 26 para tratar de utilizar o de sacar la mayor cantidad de piedra, y si nos quedan los cáliz medios que habitualmente quedan abandonados, en vez de utilizar un ureteroscopio flexible, bueno, utilizamos la mini PERC y hacemos otro trayecto más pequeño. Y bueno, creo que los láseres de alta potencia y dispositivos de aspiración mejoran aún más el rendimiento, y a lo mejor, como la pregunta, el título de la charla decía, puede ser un nuevo gold estándar de aquí a unos años más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y felicitaciones. Realmente muy elocuente toda la información que nos fuiste dando y cómo fuiste avanzando desde mini PERC a las nuevas energías. Horacio Sanguinetti estaba como
moderando la parte endourológica, está a cargo de la sección de endourología y probablemente tenga una pregunta. Yo tengo otras para después, para hacerte, y me gusta fundamentalmente tus observaciones. Hola. Hola, Horacio. Bueno, ante todo, excelente la charla. Muchas gracias por esta muy buena presentación. Te quisiera preguntar cómo seleccionás el caso donde vas a usar la mini PERC, por ejemplo, frente a una flexible. ¿Tenés en cuenta el polo inferior? ¿Optás más para los cálculos de polo inferior en una mini PERC? Más allá de lo que contaste al final de que sirve como un segundo acceso, que eso definitivamente es excelente. Pero en el caso donde vas a usar solamente la mini PERC, ¿qué parámetros utilizás para decidir en qué caso es un flexible, en qué caso es un mini PERC? Sí, muy buena pregunta. Porque es una zona gris, ¿no? Ahí hay una lucha constante entre unos y los que gustan del flexible contra los de mini PERC. Hay un elemento importante que nosotros definimos que es o tiene que ver primero con la dureza del cálculo. Nosotros nos fijamos mucho en eso. Cálculos mayores de 2 centímetros, nosotros en nuestro servicio no le realizamos ureteroscopía flexible porque nos demoramos más y no hemos tenido muy buenos resultados en términos del stone free. Nos han quedado fragmentos mayores de 2 o 3 milímetros. Y entonces creemos que nos demoramos más, no tenemos mayores complicaciones sépticas, pero sí nos quedamos a gusto con el stone free. ¿Ya? Así que de 2 centímetros hacia abajo viene la pelea entre uno y otro. Y ahí, cuando es menor de 2 centímetros o justo de 2 centímetros, el otro elemento que utilizamos es la dureza del cálculo. Entonces, cuando tenemos un cálculo de más de 1000 unidades de Hansfield para nosotros, aunque utilicemos el Thulium, que realiza una muy buena pulverización, finalmente cuando son duros, al finalizar la cirugía, cuando ya has disminuido el volumen, igual se fragmenta. Igual se fragmenta porque el cálculo es muy denso y vas a tener fragmentos que muchas veces son mayores de 2 o 3 milímetros, que es lo que no queremos. Y entonces se hace muy tedioso la retirada de estos fragmentos. Vas a estar sacando 20, 25 fragmentos y todos sabemos que eso ya después de haber hecho un cálculo de 45 minutos de litotripsia, hay un agotamiento de todos, ¿no? Entonces ahí nosotros decimos, bueno, si no vamos a lograr una buena pulverización y vamos a tener fragmentos y nos vamos a arriesgar, entonces hagámosle una mini PERC. Entonces, para nosotros la dureza es muy importante y como decías tú, también tiene que ver con el cáliz, el ángulo. Cuando nosotros hacemos ureteroscopía flexible, a lo mejor ustedes lo utilizan también, muchas veces te ponemos al paciente en Trendelenburg, la cabeza más abajo. Y eso es para que los fragmentos vayan y migren al cáliz superior y ahí los podamos tratar, porque no nos gusta justamente que se nos vayan al inferior, porque a veces el cáliz tiene un ángulo muy... Pero el ángulo a veces igual se van fragmentos allá. Entonces cuando tenemos ángulos muy agudos, lo pensamos también, porque muchas veces no vamos a poder acceder a esos lugares y sacar los fragmentos con comodidad. ¿Ya? Así que, y por último, si el cálculo es de 1,5 centímetros y está en cáliz inferior, bueno, sin duda para nosotros el ángulo es vital, porque un cálculo que está en un cáliz de 1,5 centímetros es muy difícil sacarlo y llevarlo a la pelvis o al cáliz superior. Tienes que disminuirlo de volumen a, no sé, a 8 milímetros para poder tomarlo y llevarlo, porque no va a salir por el infundíbulo por muy grande que este sea. Y entonces el ángulo para nosotros es vital, ya que en el fondo sabemos todos que hacer una litotripsia con ángulo agudo es complejo, es difícil y nos agota, y para nosotros el tiempo es vital. Entonces cambiamos una ureteroscopía flexible difícil por una mini PERC fácil. Ese es como nuestro concepto y nos fijamos, en resumen, primero el tamaño, si es más de 2 centímetros ni hablar, si es menor, luego las unidades de Hansfield, si es de 1000 va a mini PERC, y en tercer lugar vemos la anatomía del paciente. Si es que tiene un ángulo muy agudo, bueno, pensamos en hacer una mini PERC antes de una ureteroscopía flexible. Fernando, una pregunta. ¿Has hecho toda la evolución desde la convencional y después fuiste pionero en el tema de mini PERC y te han puesto sobre la mesa la posibilidad de usar todo?
y habiendo usado todo, danos tu vivencia con respecto a la velocidad de fragmentación entre estos dos nuevos actores a los que te referiste, la vivencia. Mira, vamos a hablar de percutánea porque para ureteroscopía y ureteroscopía flexible es otra historia, pero si a mí me das a elegir un láser para mini perc, que es el tema que estamos hablando, yo me quedo con el Holmium. ¿Ah? Yo me quedo con el Holmium. Genera fragmentos rápidos, es muy veloz, son fragmentos que van a ser de 6-7 milímetros que salen por la vaina de Amplat fácilmente y te permite en el fondo dejar mucho más rápido y mucho más limpio a un paciente. El láser de Thulium lo hemos utilizado en mini perc con fibras más gruesas y nos ocurre que avanzamos lento, sobre todo en cálculos de mayor densidad. Entonces, creo que está diseñado yo siempre digo que fue hecho para Oliver Traxler. ¿Ah? Este invento, yo creo que él pidió esto, porque no se explica de otra manera que sea un elemento tan bueno para pulverizar, pero es malo para fragmentar. Cuando nosotros lo hemos puesto en setting de fragmentación similares al Holmium, el Holmium fragmenta mucho mejor, muchísimo mejor. Entonces, si me das a elegir en MiniPerc, yo pido mi láser de Holmium antiguo con mi fibra de 550, avanzamos rápido, en 15 minutos yo tengo en menos de 15 minutos una piedra de 3 centímetros está limpia. Y en el Thulium avanzamos más lento y cuando tú te desesperas y quieres utilizar al máximo los elementos de pulverización, y entonces vas subiendo los hertz a 300, empiezas, desgraciadamente no puse un video, pero vas teniendo artefactos. Hay unas chispas como un rayo y que te va nublando la vista y que no ves bien finalmente. Entonces, y vas avanzando más lento, vas levantando el pie del láser muchas más veces y eso va enlenteciendo el tiempo. Entonces, yo creo que el el Thulium está diseñado para ureteroscopía flexible, sin duda, y para percutánea a mí no me gusta mucho. Sí tenemos experiencias, ahora que lo mencionas, que el láser de Thulium, de fibra de Thulium, perdón, lo estamos utilizando el equipo de próstata, lo está utilizando en próstata también. Y ellos dicen que aúna los dos mundos, ¿ah? Los mundos del láser Thulium y el mundo del Holmium. ¿Por qué? Porque el láser con Holmium tú tienes un muy buen plano, ¿sí? Correcto, pero no hay una gran hemostasia. Y en el fibra de Thulium sigues manteniendo el plano, pero tienes mejor hemostasia porque tiene una mejor profundidad producto de la absorción de longitud de onda que les mostré al inicio. Entonces ellos están fascinados con el láser de fibra de Thulium para próstata y lo han hecho mucho y lo están usando mucho. Pero nosotros en MiniPerc casi que me dejen mi láser de 100 watts que tengo ahí y con eso andamos muy bien. Clarísima la respuesta. Dame otra visión de todo lo que tenemos sobre el armamentarium. Una de las cosas disruptivas que vinieron con respecto al Holmium fue la incorporación del efecto Moses, con lo cual pedía un poco más de potencia. Entonces, habiendo probado todo, también quiero ver en qué situaciones decís quiero esto y en qué situaciones me arreglo perfecto con el tradicional porque me resuelve el mismo problema que resolvió siempre. Mira, nosotros tenemos un láser de cuantas que viene con un efecto similar al Moses que se llama Virtual Basket, que también son las dos ondas de energía, que es lo mismo, que genera una bolsa inicial y a través de esa bolsa inicial de energía lanza la otra. Es lo mismo, es el mismo efecto físico. Y todos estos efectos están diseñados para entregar mejor energía sin generar una gran retropulsión. Entonces son más efectivos, no hay retropulsión. Pero en la MiniPerc, y me da igual la retropulsión. Yo necesito que haya retropulsión y que los fragmentos disparen para cada lado porque van a salir igual. Y si tengo un ureteroscopio flexible para revisar los cálices por una ureteroscopía combinada, o tengo un nefroscopio o el mismo ureteroscopio flexible que voy a entrar por el Amplatz, la verdad es que da un poco lo mismo. Entonces, te voy a contar que antes que teníamos el láser de 100, nuestra MiniPerc era hecha con el láser de 30. Y funcionaba perfecto. O sea, nos demorábamos un poco más, ¿no? Un poquito más, porque claro, no teníamos tantos watts como el video que viste, que se destrozó el cálculo.
Claro, nos demorábamos, no sé, 10 minutos más, dándole con fragmentación de 2,5 joules, con bajos hertz, y lográbamos con 25 watts, bueno, perfecto. Entonces, para la mini PERC, todavía los láseres pequeños tienen un rol si es que te queda uno por ahí en tu closet y puedes utilizarlo. Claro, la alta potencia te da la imagen que yo te acabo de dar, pero, pero sirven igual. Y en el caso de la fibra de Thulium, nuevamente, claro, o sea, perdón, del efecto Moses, está diseñado para la ureteroscopía flexible, para que no se te mueva mucho el cálculo, que no tenga retropulsión y sea más efectivo en la entrega de energía, pero no, en la mini PERC propiamente tal, no aporta tanto. Entonces yo creo que con el láser de Holmium yo me quedo tranquilo, te lo vuelvo a decir, estoy feliz y nadie me molesta y que los de próstata se lleven el de fibra de Thulium mientras yo no haga una ureteroscopía flexible. Con respecto a MiniPERC, Fernando, una pregunta. Todos le tememos mucho a las piedras de infección. El paciente con claros antecedentes, un volumen litiásico muy importante. Y están claras las ventajas con respecto a la menor cantidad de complicaciones en MiniPERC, que fueron muy bien puestas en claro por ti. Ahora, la pregunta es, ¿existe todavía en tu esquema alguna situación infecciosa donde pudieras considerar el tracto más grande al de 16 French o directamente no cambia la historia? O sea, nosotros nos ha pasado que, eh, bueno, los cálculos coraliformes, nosotros los tratamos siempre con trayecto amplio, ¿no? Pero el susto nuestro al principio fue, a ver, vamos a generar mayor presión. Si yo le meto una mini PERC en el cáliz medio, que es el que me va a quedar siempre, ¿no? Con el superior yo entro, limpio arriba, limpio pelvis y llego al inferior y el medio es el que siempre queda, o los dos medios que quedan ahí. Entonces, bueno, entremos con una mini PERC, pero aquí vamos a aumentar la presión. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es que muchas veces con el miedo de esto, dejamos abierto, dejamos puesto el amplat grueso, el cáliz superior, y metemos la mini PERC y nos sirve de flujo, digamos, de salida. Un poco por el miedo que todavía nos han inculcado nuestros antiguos profesores de que la mini PERC va a aumentar la presión y nos genera... Y ese ha sido el truco que nosotros utilizamos. Dejamos abierto de tal manera de tener 2 días de escape. Tenemos la de la mini PERC, el amplat de mini PERC propiamente tal, y también el amplat de 26 French puesto en el cáliz superior. Y con eso dejamos que el agua salga y no hemos tenido mayores complicaciones. Ahora, si tú me preguntas, ¿he operado cálculos coraliformes completos con MiniPERC? No. Siempre lo parto haciendo con estándar. Pero de vez en cuando hemos operado estos cálculos que son pseudocoraliformes, piélico con una pequeña rama hacia el cáliz inferior, que son infecciosos, que nos ha pasado que uno los ingresa antes para darle tratamiento antibiótico porque no logras negativizar cultivo, y nos hemos arriesgado y no hemos tenido más complicaciones. Ahora son casos excepcionales. Probablemente yo en la mente tengo de tener 4 o 5 de estas categorías y no nos ha pasado que hemos tenido más sepsis de foco urinario. Así que creo que, como te digo, el cuento de la presión demostrada científica, a mí me gustó mucho el paper de estos muchachos, de estos ingenieros hidráulicos alemanes, porque me lo deja bastante claro de que las cosas son iguales y no hay mayor presión dentro del sistema y por lo tanto deberíamos tener menos infección. Está sin, parece que sin eso, ahí. Ahí está. En esos pocos casos que son infecciosos y sin ser un coraliforme completo, optaste por el acceso de mini percutáneo. Dejaste muy claro el tema del beneficio del tubeless. ¿Tienes alguna reserva con respecto a mantener el tubeless como concepto o cambias un poco en esa población? Eso es muy buena pregunta. Muchas veces nosotros dejamos un catéter externalizado, estos internos externos, y se los sacamos al otro día y se van a casa. Pero a todos estos pacientes que nos quedamos con la duda de que hay cálculos infecciosos, además de lo que hacemos todos de enviar un trozo de fragmento, ¿no es cierto?, a estudio, a cultivo, nosotros a esos pacientes siempre le dejamos doble J. Siempre quedan con doble J. No nos hemos animado a no dejar nada. No me atrevo. Creo que el doble J es una excelente herramienta de drenaje, así que me quiero evitar que haya algún tipo de leak de salida de orina hacia
hacia el espacio perirrenal y tener una grasa infectada en esa zona, en donde va a ser imposible tratarla y vamos a terminar en cirugía. Entonces, cirugía abierta probablemente. Así que siempre doble J en esos casos infecciosos. Es complementario a lo que hemos estado hablando. Posición en uno y otro. Posición para esta mini percutánea. Tu posición. Posición digamos, del paciente. Del paciente. Ah, mira. Yo soy un fan del prono. Parece que tú también. Somos fan del prono todavía, no tenemos ningún problema con él. ¿Hacemos Valdivia, Uria? Sí, pero a mí nunca tenemos problema en darlo vuelta, nos acostumbramos así, creemos que es igual. Así que usamos prono, no tenemos ningún inconveniente. Nosotros hacemos mucho acceso de cáliz superior, ¿eh? Tenemos mucha esa costumbre, creemos que con cálculos grandes habitualmente caemos mejor y si en el caso del prono llegas mucho mejor al cáliz inferior. Así que yo te diría que el 90% son pronas, es muy raro que hagamos un cáliz superior. Y cuando la queremos hacer combinada, que es una de las cosas que peleábamos mucho con Peter Dials, yo no tengo problema en ponerle una vaina de acceso y darlo vuelta. Y lo pongo con las piernas separadas. Tenemos una mesa que tiene las piernas separadas, queda con su vaina de acceso, boca abajo, lo puncionamos y el colega endoscópico entra por abajo con el ureteroscopio flexible. Eso el otro día estábamos hablando con los anestesistas justamente de que la anestesia para ellos ventilatoria era mucho mejor en supino que en prono. Eso el COVID nos ha demostrado que no es así. Los pacientes se salvan cuando los ponen en prono, ventilan mucho mejor. Y claro, la vida aérea, el acceso a la vida aérea es más difícil, pero con un tubo bien puesto, la verdad es que ellos nunca van a tener problemas. Los neurocirujanos en columna operan hace miles de años de boca abajo. Entonces, muchas veces cuando salen los papers que la vía aérea es mejor manejada en supino que en prono, la verdad que eso no es tan así. En prono se ventila mucho mejor que en supino. Pero bueno, eso hacerlo entender a ellos es una discusión que la tenemos media perdida y ya no vale la pena, creo que. Lo que importa son los resultados. Y en definitiva los pacientes quieren dejar sin piedras y sin complicaciones. Absolutamente. Uno se puede poner el saco por la mano derecha o por la mano izquierda, pero en definitiva lo que quiere es ponerse el saco. Exacto, tal cual. No quiero abusar de tu tiempo porque sé que esta es la reunión de la Sociedad de Neurología de Chile empezando. Fernando, tú tuviste una publicación con respecto a la valoración intraquirófano de las valoraciones tomográficas. Y eso fue bastante interesante. Hacenos muy breve, no quiero tomarte mucho tiempo porque no tiene que ver con el motivo de la convocatoria, pero sí mostraste una cosa que por ahí la gente no tenga conocimiento y me parece que sería bueno en unos pocos minutos y seguramente motivo de otra invitación para que lo extiendas. Sí, yo diría que es en la clínica en que yo trabajo tenemos la posibilidad de tener un tomógrafo. La verdad es que es un angiógrafo, es un angiógrafo que es un brazo robótico que permite dar vuelta por el paciente y te hace una tomografía. Entonces, vimos en alguna manera, esto nació de la necesidad de darle más uso al angiógrafo, porque los vasculares no lo estaban usando tanto, estaba un poco botado, y nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasaría si nosotros hacemos un caso de una nefroitectomía percutánea o una ureteroscopía combinada, y en ese mismo momento le damos una vuelta al tomógrafo por el paciente y nos vamos a ver la imagen a la salita que tiene al lado donde tú... Y la verdad es que fue una experiencia que fue muy satisfactoria. No quiero decir que con esto hay que hacerlo en todos los pacientes, porque créeme que es engorroso hacerlo. Te demoras muchísimo en que venga el tecnólogo, aplique el brazo robótico que da la vuelta por todo el paciente. No, te vas a demorar bastante más, pero en ciertos pacientes que tú necesitas dejarlo absolutamente stone free, en un cálculo coraliforme importante, que ha estado infectado, puede ser útil. Y lo que nos pasó fue eso, que en el fondo hicimos una nefrolitectomía percutánea, le hicimos una ureteroscopía flexible, o sea, una cirugía combinada,
y posteriormente a eso le pasamos el angiógrafo, reconstruimos las imágenes, ahí nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo con las guías puestas, porque las guías puestas generan un destello en el tomógrafo, tuvimos que sacar la guía, o sea, fue todo un aprendizaje, hasta que nos dimos cuenta que nos quedaban cálculos en ciertos cálices, se hizo la reconstrucción, y el endoscopista que me ayudaba en ese momento fue a buscar el cáliz correspondiente, lo encontramos y sacamos los fragmentos que quedan. Es algo que sí, que se puede hacer, pero realmente encuentro que es una pijada, como dicen los españoles. Creo que es una cosa que no la vamos a hacer siempre, pero es interesante y ojalá van a aparecer nosotros ahora los traumatólogos. Yo le copio las cosas a los traumatólogos. Ahora los traumatólogos tienen otra que se llama O-arm, que es como un Pac-Man. No sé si recuerdan la figura de Pac-Man, que se cierra por sobre los pacientes y es más fácil de implementar. En eso estamos pensando ahora, porque ese puede ingresar a cualquier quirófano, y en cambio el otro hay que usar el quirófano angiógrafo. Entonces este se abre y se cierra alrededor del paciente y pasa como un túnel y te hace una imagen muy similar. Eso lo usan mucho los traumatólogos de cadera para hacer, y los vi un día usándolo y bueno, a lo mejor lo vamos a usar dentro de estos días y les contamos cómo nos va. Fernando, felicitaciones y muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer. Muchas gracias por tu generosidad, por esta excelente puesta al día, por abrir más posibilidades para la gente joven haciendo esto. Estamos más que agradecidos, seguiremos en contacto y habrá futuras convocatorias para que sigas participando con nosotros. No, Norberto, para mí, de verdad, es un honor estar en el hospital de clínica, en la reunión clínica de ustedes, así que para mí cuando ustedes quieran, de verdad. Te mandamos un abrazo, disfruta la reunión, buen fin de semana. Chao, Horacio.